Hoy en día se ha estudiado, la ciencia molecular está volcada sobre algo que hace rato se venía notando en los diferentes estudios que se hicieron a nivel genético y a nivel de biología molecular en el mundo, como es la epigenética, un término que se fue desarrollado por una persona para diseñar o crear un término que estuviera, como dice su misma definición, encima de la genética. ¿Cómo es posible que de pronto de una sola célula, en el caso de la conjugación, de la fecundación, empiecen a desarrollarse ciertos eventos y los cuales las células que hacen parte de la madre, de la célula madre, se dividan y sepan qué función van a cumplir? Pero lo interesante es que en ese desarrollo hay una serie de eventos externos que pueden influenciar, inclusive internos, que pueden influenciar sobre la expresión epigenética del organismo. Es decir, la parte fenotípica, o sea, la parte que usted ve del organismo, puede ser variada por factores como la alimentación. La alimentación, el medio ambiente, vamos a hablar un poquito del medio ambiente, no lo vamos a ver como lo plantea Darwin, ya como lo plantea la teoría sintética de la evolución, que es la teoría más o mejor aceptada hoy en día. La epigenética, como podemos observar, está en contra de los fundamentos esenciales del darwinismo. Y aunque no nos vamos a detener mucho en esto, es necesario hacer mención de ello para poder comprender mejor, ya que es esta la propuesta de este ensayo y que está en desacuerdo en su gran parte con la teoría moderna de la evolución, que tiene sus bases en la teoría de Darwin. Pero veamos de una vez cómo es este proceso que se ha denominado epigenética, o sea, cómo se presenta. Para empezar, debemos decir que la forma de concebir la replicación del ADN era o es un dogma. Esto se dice debido a que se pensaba que el material genético daba la información al ARN mensajero y este era el que llevaba dicha información al ribosoma para poder producir las proteínas que eran copiadas del ADN. Pero resulta que no es así. Y se descubre que hay unas moléculas que interfieren en la expresión original de la información contenida del ADN. A estos procesos de interferencia de la información se les conoce con el nombre de metilación, acetilación, fosforilización y ubiquinitización, siendo los dos primeros, es decir, el de la metilación y acetilación, los más estudiados. Veamos pues cada uno de ellos de una manera muy rápida. En el proceso de metilación de histonas, que es la base de la epigenética, aunque hay que recordar que existen otros mecanismos de silenciamiento, como ya lo veremos y como ya lo enumeramos anteriormente, hoy en día se estudian mecanismos de apagado y encendido de genes que a la final son los responsables de las diferentes manifestaciones epigenéticas y que hago énfasis en ella para poder comprender de una manera mejor el proceso del control y manejo epigenético de la abeja de la miel como animal programado genéticamente, ya que este animal regula la expresión génica de su especie. Es un concepto que hoy en día tiene una tremenda vigencia, porque inclusive las enfermedades que aquejan al hombre están viendo su origen o la incidencia por parte de la epigenética. Un ejemplo claro que tenemos
es el que hice yo en otro documental sobre la abeja. La abeja es un animal totalmente programado. ¿Quién enseña a la abeja a hacer todas las funciones que sabe hacer la miel, a comunicarse, a manejar la temperatura, a hacer en forma hexagonal las celdas, a dejarle una especie de entrada de aire, un agujerito en la parte de arriba? Nadie. ¿Quién enseña al castor a hacer los diques? No lo enseña nadie. ¿Quién le enseña a la célula a hacer los diferentes procesos complicados como el ciclo de Krebs o el proceso de la fosforilización oxidativa? ¿Quién le enseña la glicólisis a la célula? ¿Cómo es posible que el espermatozoide y el óvulo, al unirse, sepan qué tienen que hacer? Todo eso se llama programación. ¿Quién le enseña a la araña a hacer en forma milimétrica, hacer la telaraña? Eso, señores, se llama programación genética.